Lamento mucho decirte que el vetiver no es solamente una nota apta para señores con chaqueta, ni mucho menos. Hay muchas formas de trabajar el vetiver, hay mucha diferencia entre los tipos de vetiver y hay muchos matices dentro de una misma materia prima con un mismo origen dependiendo de cómo se trabaje. De hecho, las moléculas que componen el vetiver, que son más de 150, han sido un auténtico quebradero de cabeza para los químicos de la perfumería durante décadas, porque no había un consenso sobre cuáles eran estas moléculas que hacían posible la activación neuronal que nos proyecta esa sensación del aroma vetiver que todos tenemos en común, como ¿qué es el perfil aromático de la planta? Si quieres saber más sobre esta materia prima y si quieres conocer la selección de los 5 perfumes que yo creo que son más interesantes con esta materia prima y que la expresan de manera increíble, quédate que lo vamos a ver en el vídeo. Hola, hola, soy Lola, profesora de perfumería. Hola para los de siempre, bienvenido y bienvenida a todos los nuevos que estéis llegando al canal. Hoy os traigo una nueva edición de la serie de vídeos dedicada a las materias primas. En este caso, como os acabo de decir, hoy vamos a hablar de la nota del vetiver, una de hecho de mis favoritas, una nota complejísima pero también una de las más usadas por los perfumistas en la historia de la perfumería. De hecho, los perfumes de los que os voy a hablar hoy son perfumes evidentes de vetiver, donde el vetiver es el centro de la composición, pero que sepáis que el vetiver es una nota que normalmente se usa para ayudar a dar soporte a un montón de otras materias primas, como por ejemplo los florales o los aromáticos. De hecho, hay un montón de composiciones que tienen la nota dentro de su formulación donde no la podemos oler porque se usan otro tipo de moléculas que no son las más evidentes para darnos la función que necesitemos en el laboratorio cuando se hace la construcción de los perfumes. Por ejemplo, sería la Belle de Jean Paul Gaultier. Fijaos que es un perfume de pera, batonca, una bomba oriental floral donde mucho tendrías que rascar para ser capaz de identificar esa nota de vetiver como una gran protagonista. Pero bueno, vamos a empezar hablando de la materia prima tal y como hicimos en el vídeo del pachuli, que lo tendréis por abajo en la cajita de información si os apetece descubrir otras materias primas. El vetiver, cuyo nombre botánico es Chrysopogon cizanioides, es una planta de origen oriental, en concreto procede de la India. Pertenece a la familia de las gramíneas y tiene algunos primos hermanos, también de esa familia de las gramíneas, odorantes, que seguro que os suenan, como por ejemplo la hierba limón o como por ejemplo la citronela, que es esa sustancia que se pone en las pulseritas este verano para que no devoren los mosquitos. En este caso los matices no van a ser ni tan cítricos ni tan punzantes como los que podemos encontrar en sus primas hermanas. El vetiver es una raíz que se puede extender hasta 1,5 metros suelo desde el crecimiento del tallo de la planta y que si se cuida bien y crece en las condiciones de humedad adecuadas puede llegar hasta los 3 metros de altura en total, es decir, un bicharraco absoluto de planta. Y es precisamente porque lo que se usa no son las hojas, ni las flores, ni los tallos, sino las raíces, por lo que tiene este perfil tan peculiar. Tiene un perfil, en la mayoría de los casos, bastante terroso, húmedo, oscuro. Al final podéis hacer una asociación bastante simple con la raíz, con la tierra, que es donde se encuentra la parte que nos interesa esta materia prima, que por cierto se suele obtener mediante destilación. Tradicionalmente, de hecho, se obtenía por la destilación por arrastre de vapor, pero hoy en día los grandes laboratorios como IF, como Firmenich, lo hacen con unos procesos pues un poquito más avanzados, como por ejemplo después de la extracción con el uso del fraccionamiento o con incluso destilaciones moleculares, donde en altas condiciones de presión se extrae el tipo de molécula que nos interesa sin dañarla por el estrés térmico. Pero bueno, eso lo dejamos un poco para el laboratorio. Ahora lo que me interesa que conozcáis es que hay 4 tipos fundamentales, aunque la especie botánica es la misma, dependiendo de la zona geográfica donde se cultiven, van a tener diferentes perfiles aromáticos, aunque como pasa en otras materias primas, en realidad hay muchos otros factores relevantes como precisamente eso, cómo se trate la planta, cómo sean los métodos de conservación con la materia prima después de la extracción, qué tipo de extracción tenga, pero vamos a ceñirnos a lo que sabemos y a lo que es más comúnmente conocido, que os va a ayudar sobre todo cuando estéis intentando definir perfiles en fragrántica, por ejemplo, cuando veáis pirámide olfativa un poco a ciegas. ¿Cuáles son estos 4 perfiles principales de la materia prima? La primera y la más usada de la perfumería sería el vetiver de Haití, de la región de Haití, como dice la palabra, que solamente ya nos vamos a ceñir al lugar geográfico. ¿Cómo es este vetiver de Haití? Pues para mí el más limpio de todos. Tiene un carácter muy cítrico y algo que a mí me ayuda a diferenciarlo es que tiene un pequeño subtono a la cáscara del pomelo. Os tenéis que imaginar como un cítrico, una ralladura de un cítrico acompañando a ese tono de la raíz. Es también la más verde y la más seca dentro de todas las posibilidades aromáticas que tiene la materia prima. El segundo tipo de vetiver, y yo diría que mi favorito, es el vetiver de Java. En este caso tenemos todo lo contrario. Es el vetiver que huele mucho más ahumado, que huele mucho más oscuro, una especia oscura incluso en el perfil propio de la materia prima. Y en mi caso, lo que me ayuda a diferenciarlo cuando los tengo en el laboratorio es que siempre soy capaz de encontrarle un subtono a fruto seco, en concreto a cacahuete. De hecho, hay mucha gente que dice que el vetiver de Java le huele como los conguitos, que a mí esto me hace una gracia. Y de hecho, desde que me lo dijeron, precisamente sí que puedo olerlo. Y hay un perfume donde huelo mucho esa sensación del cacahuete
cacahuete, que es en el perfume de Vetiver de Alma Parfum. Huelo muchísimo el conguito. Me pasa también con Encela de Marc Antoine Marrois, que ya hablamos de él en el vídeo anterior, no lo voy a repetir en este, pero bueno, lo tenéis por ahí. Y creo que es un buen consejo si queréis diferenciar entre esos dos. Aunque ya os he dicho que hay 4, los 2 principales son los que acabo de decir. Haití con el subtono a la cascarita del cítrico y el de Java con el rollito al cacahuete ahumado. Pero quedan otros 2 tipos. El tercer tipo más importante, el Vetiver Bourbon. También un Vetiver riquísimo. En este caso tenemos el que encajaría en los perfiles un poquito más orientales, porque es el más balsámico de todo. Tiene una especia, pero es un tipo de Vetiver que se va mucho más hacia la especia dulce. Este tipo de Vetiver viene de la isla de Reunión y es una variedad que crece específicamente allí. Se llama Vetiver Bourbon, de hecho, porque la isla de Reunión, el nombre anterior que tenía era Île Bourbon en francés, la isla de Bourbon. Y por último, el primero, el Vetiver original, que sería el Vetiver de la India. ¿En qué se diferencia este Vetiver a los otros 3? Para mí es también muy sencillo de descifrar en la nariz, es porque es el más terroso, el que huele más a la raíz, a la tierra mojada. Es mucho más vegetal, mucho más crudo, es un Vetiver muy brutote. Y también, por supuesto, uno de los que es más rico en algunas de las moléculas que nos dan ese aroma característico del Vetiver. En cuanto a esas moléculas, ¿cuál es la más importante que nos acerca a ese perfil aromático del Vetiver? Pues sería el acetato de vetiverilo. Y si queréis entender mejor cómo huele esa molécula, la tenéis de manera aislada y única, por ejemplo, en la molécula 3 de la línea M de Centric Molecule. Huele exactamente como el Vetiver, esta molécula. Tened en cuenta que no es una molécula de síntesis, que cuando hablamos del acetato de vetiverilo, que lo veréis como vetiveril acetate, en realidad pues eso, no es una molécula de síntesis desde cero, sino que parte de una de las fracciones que nos interesan del propio Vetiver. Es un Vetiver mucho más aéreo, es un Vetiver mucho más transparente y nos va a dar esa sensación pues un poquito molecular como a la que nos tiene acostumbrada la marca Centric Molecule. ¿Queda claro hasta aquí? ¿O no ha quedado clara cuáles son esas diferencias dentro de la materia prima natural? Ahora vamos a hablar de 5 perfumes que creo que la explican muy bien. Son 5 de las creaciones que yo pienso que mejor representan esta nota o que más calidad, en mi caso como divulgadora, van a tener. No están ordenadas de menos favorita a más favorita ni viceversa, sino que en cada una nos vamos a parar un poquito para hablar de cómo se está expresando esa materia prima. Vamos a empezar con uno de mis descubrimientos del año 2025. La descubrí como en octubre del año pasado en un viaje a Portugal. Descubrí la marca y me enamoré de esta referencia que es la menza de Lehmann Signature. Vaya oda al Vetiver, pero aquí el Vetiver está representado por el fuego, porque de hecho la inspiración completa del perfume es la de una hoguera, la de esa renovación que tenemos, que todavía en 2026 pues el ser humano sigue sintiendo esa atracción tan irremediable. Este perfume, aunque el Vetiver de por sí tenga una faceta ahumada, lo que quiere representar o lo que yo creo que consigue es una sensación de que el propio Vetiver se ha ahumado pero por el efecto del fuego. La propia creatividad del perfume lo que nos cuenta una historia a través de acercarnos a la hoguera. Os lo voy a explicar un poco mejor. A la salida tenemos una suerte de mezcla especial, pero una especia cálida. Vamos a tener el jengibre que se nota muchísimo, vamos a tener un clavo oloroso que a mí me chifla en la composición, que casi de hecho se va un poquito hacia el aroma de la canela incluso, y lo que le va a dar esa dimensión vibrante. Vamos a suponer que es como la luz del fuego, lo primero que vemos, lo que nos deslumbra un poquito, a la que el ser humano siente una atracción irremediable. Y enseguida pues vamos a pasar ese corazón. En ese corazón vamos a tener 2 grandes protagonistas, la rosa y el cuero. La rosa le va a dar esa faceta elegante y el cuero un cuero bastante ahumado, que ahora digo cómo enlaza con el fondo que tiene, porque en el fondo vamos a tener madera de guacayo, incienso y este vetiver, que son las materias primas que van a terminar de darle esa sensación ahumada a la fragancia. Aunque tenga cuero y rosa, en realidad el cuero solamente le va a dar esa tonalidad un poquito ahumada, no es un perfume donde el cuero sea absolutamente protagonista, igual que la rosa. La rosa, por cierto, es de la familia del geranio y tanto el geranio como la rosa se usan bastante en combinación con el vetiver para darle elegancia normalmente a la fragancia. Y es que este perfume es súper elegante cuando nos enfrentamos a olerlo por primera vez. Dura un montón en la piel y lo que me gusta, como decía, es ese final de la historia. Al principio la luz, luego tenemos esa sensación del ahumado del cuero, que para mí es como cuando estás mucho tiempo delante de una hoguera y al final se queda la piel como un poquito quemadita. Esa es la sensación que tenemos en ese corazón de la fragancia. Y al final, ¿qué queda? La parte más resinosa, la parte más ahumada. El incienso nos envuelve un poquito, el vetiver también es un vetiver bastante ahumado y luego tenemos un bálsamo que a mí me chiflan cuando se usan los bálsamos en este tipo de perfumes porque parece que le da cohesión, que en este caso es el bálsamo del Perú. Y está guay porque no tiene una disonancia muy fuerte entre la salida y el fondo, sino que lo va haciendo de una manera muy natural. Ya os digo que es como si tuviera la historia del fuego delante de vosotros. Creo que esto lo hace porque al principio encontramos la nota del EMI. El EMI, si bien acompaña bastante al jengibre porque tiene unos matices cítricos, ya tiene un carácter un pelín resinoso
y creo que se va uniendo bastante bien con esa resina que luego encontramos en el bálsamo del Perú, que es lo que le da la cohesión a la fragancia. Si buscáis esa sensación del humo, de la candela, del crepitar del fuego, lo vais a tener aquí. Elegantísimo, súper unisex y con una duración pues muy buena. Flamenza de Le Mans Signature. Continuamos con una de mis casas favoritas, no, favoritísima. Soy una pesada, lo saco en todos los vídeos de referencia, pero es que tengo todos los de la marca. ¿Porque me lo han regalado? No, me los compré yo todos cuando empecé a coleccionar perfumes, porque de verdad que la marca me chifla, porque hace una cosa que hace muy poquitas marcas, que es respetar la expresión natural de un ingrediente. En este caso, Vetiver de Java de la casa italiana Perry Montecarlo. Tú un ingrediente puedes intentar domarlo, puedes cambiarlo, puedes adaptarlo a los gustos culturales del público al que le vaya a vender, pero hay un tipo de estructura bastante radiales que lo que le permite pues esa expresión natural del ingrediente, que lo dejes desde la salida hasta el fin, que tú dejes un ingrediente funcionar como si estuviera un poco vivo en la naturaleza. En este caso, el vetiver que tenemos sería un vetiver de Java, es decir, el vetiver más oscuro de todos. Y además, como adelantaba al principio, justo en esa faceta del fruto seco es que es súper evidente, es preciosa, es una fragancia con mucho matices y también muy elegante. De hecho, creo que todas las que tengo en la mesa son precisamente elegantes por definición, porque la nota parece que se presta a eso. A la salida tenemos un auténtico homenaje al legado italiano con los cítricos. Tenemos un pomelo súper jugoso y una bergamota. No quiero leer muchas notas, pero bueno, sí que creo que puede encontrar esa parte de luz un poquito jugosa que acompañan a la fragancia, pero es muy débil. Enseguida eso desaparece y deja pasar al gran protagonista de la composición, que por supuesto es ese vetiver de Java con esa faceta tan bonita del fruto seco. Es un vetiver que está acompañado de un absoluto de geranio. Si usamos el geranio como un aceite esencial se queda un poquito más plano, pero cuando nos acercamos al absoluto, que además, primero que es más caro la composición y segundo, que lo que a mí me interesa, que tiene mucho más matices. Es un tipo de ingrediente mucho más maduro, mucho más complejo y también un poquito más balsámico. Estos dos hacen un juego donde el geranio le va a dar el verdor a la fragancia, pero un verdor, ya os digo, bastante oriental, y luego el vetiver es lo que le va a dar esa parte tostadita. Aquí el fruto seco lo hemos tostado, muy profundo, muy adulto, y un vetiver para aquellos que buscáis todos esos matices más cercanos a la naturaleza. ¿Dónde termina esta fragancia? Termina en una cama dulce con un acorde ambarino clásico soportado por multitud de almizcles. Son almizcles tipo piel calentita, no estos almizcles que representan, como otros que se usan en la perfumería, a la ropa limpia. No, aquí es un almizcle bonito. No llega a ser animal, pero sí que representa un poco esa piel calentita y sedosa junto con la composición del fruto seco. Vetiver de Java de Perry Montecarlo si lo que buscáis es una aproximación vegetal a esta materia prima. El siguiente es uno que no os puedo enseñar aquí, pero que igual lo conozco como la palma de mi mano porque he trabajado con la marca 2 años si no estoy equivocada, y que de hecho es uno de mis perfumes con vetiver favoritos de la historia de la perfumería, que es el Sultán Vetiver de Nishani. Fijaos que yo no soy particularmente fan de esta marca, pero si hay uno que me encante y que lo ponga muy por encima del resto de toda la referencia, incluida Annie, que creo que es la más famosa, sería precisamente este, que os dejaré la fotito por aquí, que es el Sultán Vetiver de Nishani, como os digo. Si en el perfume anterior lo que tenemos es una subvariedad del vetiver, como era el vetiver de Havel, y lo dejamos que se exprese con todas las facetas dentro de una misma materia prima, aquí tenemos lo contrario. Tenemos un perfume que usa 4 tipos diferentes de vetiver y deja que cada una exprese una parte que al perfumista le interesa. En la salida encontramos el vetiver de Java, que es el ahumado, y lo acompaña con una parte especial del ajenjo, del abróstano, que es una planta además muy ligadilla con la brujería. Otra planta, bueno, ya hablaremos en otra ocasión del ajenjo, pero me chifla porque le da un carácter amargo a la fragancia que es muy peculiar, ¿eh? De hecho, tengo un montón de perfumes con esta nota que si queréis otro día hablamos de ella, que de hecho creo que nunca he visto un vídeo con mejores perfumes con ajenjo. Pero bueno, ahí dejo la idea, ya veremos luego si sale o no sale. Nos adentramos un poquito en el corazón y aquí ya llegamos al bloque profundo. Por un lado vamos a tener un vetiver de Haití levantado por un aceite esencial de Neroli que parece que quiere levantar como esos matices que os decía que tenía cáscara del cítrico el propio vetiver de Haití, y luego juega, hace una especie de competición a ver quién tiene más protagonismo con otro bloque de vetiver. En este caso el segundo sería un vetiver bourbon, que ya os decía que es este vetiver de la isla de Reunión. ¿Cómo levantan los matices de este vetiver bourbon? Pues bien, le meto una sobredosis de haba tonka. El haba tonka, ya sabéis, la molécula es la cumarina, y de hecho la haba tonka se usa mucho en repostería porque es un dulce muy contenido y que además le da un carácter especial a la fragancia. Una nota que me chifla y que está en peligro de extinción por las restricciones en alérgenos. Afortunadamente también que cada vez se controlan más los alérgenos, pero me da que los próximos años no vamos a ver tanto haba tonka como hemos visto hasta ahora. ¿Y dónde termina? Pues todos esperaríamos que fueran un vetiver de la India, que es el que nos falta, pero no. Hay otros tipos de vetiver
vetiver, aunque se usan menos. Y uno de los que se usa, en este caso sería un vetiver brasileño, que le va a dar un tonito terroso más chocolatoso sin llegar a tener esa parte tontosa que tendría el vetiver de la India. Digamos que es una manera muy chula de entender cómo se comportan 4 variedades diferentes y completamente complementarias de un mismo ingrediente. Es un perfume que tiene una transición loquísima, o sea, es que vas viendo los saltos uno por uno de todas las notas y todos los acordes. Si queréis entender de verdad cuáles son todos los tipos de acordes, cómo funciona y cómo vais a ver diferentes expresiones dentro de un mismo material en una fragancia muy compleja, iros al Sultan Vetiver de Nishane porque es una delicia. Es otro, igual que el vetiver de Java, estos dos diríamos que juegan en esa parte más oscura, más vegetal, más profunda y más madura dentro de los perfumes de vetiver. Espero que os sirva Sultan Vetiver de Nishane. Y nos damos una expresión completamente opuesta a los dos anteriores. En este caso, llegamos a la casa Serge Lutens con el vetiver oriental, un perfume que lo que quiere es huir de toda esa masculinidad clásica que se ha asociado tradicionalmente a la nota de vetiver. Es un perfume que se quiere llevar el vetiver a la parte oriental, pero un oriental que no peca ni de ser súper gourmand ni de ser súper vulgar, no. Aquí vamos a tener dos bloques que se dan leche entre sí. Por un lado, el vetiver, un vetiver que os diría que sería una mezcla de vetiver de Bourbon con vetiver de Java, creo que no lo declara, pero a mi entender sería un poco eso, junto con un segundo bloque irisado. De hecho, al principio lo que tiene sí que es una sobredosis de vetiver, pero enseguida hace blur y pega un salto brusquísimo hacia el bloque de iris. Y el bloque de iris está soportado por un segundo acorde de cacao. Es un cacao que más que ser dulce o más que ser gourmand, lo que le da es como mucha textura, porque es un perfume que es bastante denso y que tiene esa textura empolvada. No solamente por el iris, sino por la propia sensación que da de que tiene un velo sobre la piel. Sí que tengo que advertiros que no dejen engañar por el nombre, porque de hecho sería la referencia de todas las que vamos a hablar hoy que queda más cercana a la piel. Pero si lo que os gusta son esos tonos un poquito más melosos, un poquito más sensuales, un poquito más seductores, ya sabéis a lo que me refiero, vetiver oriental de Serge Lutens. Y por último llegamos al que creo que es mi perfume favorito. Sabéis que aunque no van ordenados, el último siempre efectivamente suele ser mi favorito, porque creo que técnicamente es increíble, que es el que yo considero que es el mejor perfume de vetiver haitiano del mercado hasta la fecha. En este caso nos encontramos con el Vetiver Extraordinaire de Edición de Parfum Frédéric Malle. Aquí tenemos igual, otra vez todo lo contrario de lo que hemos encontrado, por eso saco estas referencias también, porque cada una nos da algo que no tiene las anteriores. Pero en este caso, si tuviéramos que buscar una especie de concepto, algo que definiera este perfume, yo lo definiría como una especie de austeridad vegetal, porque si en el perfume anterior lo que queremos son quitar esas partes más clásicas que tenemos asociadas al vetiver, en este caso es lo contrario. Dominique Ropiot lo que quería era expresar de la manera más limpia y más seca posible, sin que perdiera la identidad de la raíz, porque al final es una materia prima con un carácter bastante llamativo y dándole una dimensión además de transparencia. Es un perfume donde abre con una suerte de naranja amarga que le da luz a la composición sin llevarla a lo dulce. A mí me gusta mucho la naranja amarga, no porque sea andaluza, que también, y de hecho una de las marcas que mejor trabaja esta nota es Frédéric Malle, Vigarat Concentré, Jean-Claude Helena. Bueno, siempre que Jean-Claude Helena pilota un cítrico sabéis que es triunfo. En este caso este perfume no es de Jean-Claude Helena, porque tampoco es un cítrico, es un perfume de Dominique Ropiot. Lo que sí hace muy bien Dominique Ropiot es darle una identidad propia a las materias primas, expresarla al límite sin que pierda la identidad de esa materia prima. Entonces, aquí tenemos lo contrario, tenemos una expresión al máximo, pero del vetiver haitiano. Ese cítrico, esa parte más luminosa, un perfume que es verde, un perfume que es un poquito más seco, tiene una suerte también de pimienta rosa que especia la composición, dándole una dimensión mucho más atractiva en la piel. Quizás de todo sería el que es un pelín más orientado en la balanza hacia lo masculino, que ya sabéis que esto, de hecho, todas las referencias que os hago aquí la uso yo. En este vetiver lo que queremos es eliminar todas las facetas de humo y todas las facetas sucias. Quedarnos solamente con la parte limpia. El corazón, donde tenemos este vetiver de Haití, va acompañado además de un acorde de cedro, un poquito de sándalo también, pero cedro. Y en la base nos va a dar esa parte más almizclada, un poquito molecular, esa madera suave, con la molécula del cashmere y también con una selección de almizcle. En definitiva, lo que nos va a dar una sensación aérea, molecular, limpia, elegante, de persona que se acaba de duchar. De hecho, huele un poquito también un pelín jabonoso. Tengo un amigo además que siempre que viene a casa me roba, tú sabes quién eres. Lo tengo vacío todas las veces que viene a llevarse de can de 5 mililitros. Tú sabes quién eres, igual que yo.
Y con esto y un bizcocho hemos terminado la selección. Si os gusta este tipo de contenido divulgativo, como sabéis, yo soy profesora de perfumería y trabajo en la Escuela Andaluza del Perfume como formadora. Si os apetece conocer más de materias primas, si queréis aprender la teoría de verdad y por supuesto si queréis aprender a formular para haceros vuestras cositas en casa, tenéis ya publicadas las nuevas fechas. Os voy a dejar de hecho aquí algunas imágenes de algunos de los talleres anteriores. Tenéis fechas ahora mismo disponibles en Madrid, en Sevilla y en Málaga. Y tenéis dos modalidades del avanzado, que es ya de formulación del laboratorio, una fecha en Madrid y otra fecha en Sevilla. Apuntaos, los cursos sabéis que como máximo tienen 6 plazas para que se pueda trabajar de forma cómoda. Y sé lo que me vais a decir en comentarios, que me he dejado un montón de opciones de vetiver. De hecho, las que a vosotros os guste estaría chulo que las pusierais y las compartierais con la comunidad. Hay otras fragancias, de hecho, mirad, me la dejo aquí encima de la mesa porque la iba a sacar que es en Cré Noir, pero es que quiero hacer otra selección de perfumes un poco más económicos que creo que tienen una calidad soberbia y no quería tampoco repetirme. Pero este, por ejemplo, lo tenéis en torno a 30 euros y sería un buen ejemplo de cómo trabajar una mezcla de vetiver, en este caso un poquito de vetiver de Java, un poquito de vetiver de Haití, junto con una parte verde protagonizada por el ciprés. Esta opción también divina, Natalie Lawson como perfumista de la fragancia, y no la he sacado porque conforme grababa he dicho es mejor sacarlo en un vídeo separado. Grey Vetiver de Tom Ford, otro perfumazo con la nota, pero creo que lo más interesante para la divulgación eran los 5 que os he puesto en la mesa. Si tenéis alguna sugerencia, si os apetece que siga haciendo este contenido pero con otras notas, me dejáis un comentario con lo que queráis o ya sabéis que aquí hacemos comunidad. Lo que queréis compartir con el resto de seguidores y seguidores, tenéis vía libre. Os mando un beso y nos vemos la semana que viene.